Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Elías Suárez. Saludo a todos los compañeros que van a estar mirando este video en el que vamos a hablar de la sociología jurídica y también a la tutora, la profesora Milagros Cecilia Espinosa. Bien, vamos a comenzar entonces a hablar de sociología jurídica y antes de entrar en materia de responder las preguntas que nos proponen, quisiera hablar un poco de qué es esta disciplina, la sociología jurídica. Y deberíamos hacer una pregunta. ¿Es realmente la ley objetiva? ¿Cumple su función de mediar y de crear justicia en un sistema jurídico entre las personas o los sujetos de derecho? Bueno, precisamente esta disciplina de la sociología jurídica estudia esa complejidad que existe entre las relaciones del derecho y la sociedad, cómo el derecho o cómo la estructura social influye en la creación de las leyes, cómo se crearon esas leyes, la razón real de la creación de esas leyes, cómo se interpretan esas leyes y si las leyes son objetivas y significativas, si cumplen, porque la razón por la cual fueron concebidas. Y esa complejidad entonces está obviamente influenciada por la historia, la política, la cultura, los factores, diferentes factores sociales, para que la ley cumpla su objetivo. Bueno, continuando entonces ahora sí con las preguntas que nos plantean en la guía de actividades, la primera pregunta es: ¿cuál es la crítica de la sociología jurídica al formalismo jurídico? La principal crítica de la sociología jurídica al formalismo jurídico es su enfoque solo en la norma, en el contenido de la norma, ignorando los factores sociales, ignorando los factores culturales, para ver si esa norma realmente sí encaja dentro de esa sociedad o intenta eh, deformarla. La norma quizás no fue hecha pensando en la sociedad porque no analizó el contexto y por lo tanto esa norma no es objetiva, no es significativa en esa sociedad. Es una norma que seguramente no cumple su función. Y esa es la principal crítica de la sociología jurídica al formalismo jurídico. Bueno, la siguiente pregunta entonces es: ¿qué es el realismo jurídico? El realismo jurídico es una teoría de la sociología jurídica. eh, se hace a partir de analizar si el derecho busca resolver conflictos y promover la justicia. Busca que la norma tenga un objetivo que encaje dentro de ese contexto social. Así que el derecho debe ser hecho dentro del contexto cultural, social y económico. Y de esa manera permite entonces el realismo jurídico analizar el contexto social, considerar los factores culturales y promocionar lo que realmente es justo en esa sociedad en la cual se está creando esa norma. Bueno, la siguiente pregunta entonces es: ¿qué otras propuestas teóricas se han desarrollado en el avance de la sociología jurídica y en qué consiste cada una de ellas? Además del realismo jurídico, hay otras propuestas teóricas de la sociología jurídica. Una es la teoría crítica del derecho. Critica el derecho como un instrumento de poder y control social. Pudiera ser que la norma no fue creada para beneficiar a la sociedad, sino para beneficiar a un grupo de poder o a un grupo económico. Es una norma contra la sociedad, que busca reprimirle. La vemos mucho en algunos gobiernos de Latinoamérica. Otra sería el pluralismo jurídico. Existen varios sistemas jurídicos y formales e informales, diferentes fuentes de la norma. Y el derecho no es una creación única del Estado, sino que es un órgano complejo que toma de diferentes partes o diferentes fuentes la creación de una norma. La otra es la sociología jurídica crítica. El derecho debe ser visto desde una realidad social. En una sociedad que necesita justicia, que necesita regular sus relaciones, se crean unas normas para regular esas relaciones. Y desde ahí debe ser visto el derecho para que se cree una sociedad justa. La otra es la teoría del derecho como un sistema social. Entonces, lo que básicamente dice es que el derecho es un subsistema de la sociedad. No es el derecho, no es las leyes las que se crean que van a formar o encajar la sociedad a como las leyes se crean, sino que es la sociedad en su desarrollo que crea las normas y las leyes para que regule sus relaciones. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué tipo de estudios se han desarrollado en América Latina sobre la sociología jurídica? El desarrollo del estudio de la sociología jurídica en Latinoamérica, según los contenidos que nos plantearon, ha sido muy influenciado por las corrientes europeas y ha sido vista en tres etapas. En la primera se centraron las bases mediante la crítica al positivismo jurídico, analizar los contenidos de las normas para ver si encajaban dentro de esa realidad social. En la segunda, básicamente se crearon los conceptos y se caracterizaron los fundamentos teóricos y metodológicos para el estudio de la sociología jurídica, lo cual establece una plataforma académica al tener ya contenidos sistemáticos de sociología jurídica. Y la tercera es la expansión, que ya es un ambiente propicio para que nuevos intelectuales juristas hablen sobre la sociología jurídica y se pueda desarrollar este estudio. Y se le dé progreso, permitiendo que los nuevos académicos aborden temas más complejos sobre la sociología. Bueno, y ya terminando, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Y cuál es la importancia de la sociología jurídica en la realidad actual? Bueno, lo importante de la sociología jurídica es que analiza el contexto social para poder evaluar si esas leyes encajan dentro de esa sociedad y busca entender cómo se crearon esas leyes y también cómo se interpretan esas leyes. Por lo otro, mira la efectividad de esas normas. Si esas normas realmente están cumpliendo el objetivo, o si su objetivo sí era apoyar o aportar a esa sociedad, o si esa ley necesita ser abolida porque no corresponde a los valores sociales. El otro es el análisis de las realidades. En la sociología jurídica se analiza entonces la realidad
social, cultural y económica, para que los juristas puedan entender e interpretar las leyes dentro de ese nicho. ¿Cuáles son los efectos del derecho? Es otra de las cosas importantes que tiene la sociología. Es esas normas, cómo afectan esa sociedad, cómo la creación de esas normas, de alguna manera, intentan moldear o deforman una realidad social. Y por último, bueno, el estudio de la sociología permite precisamente crear una sociedad más justa, porque ya analiza los factores sociales para la creación de las normas y de esa manera las normas sean objetivas dentro de esa sociedad. Bueno, y muchas gracias entonces por la atención prestada y espero que la exposición haya satisfecho lo que se propuso y esperamos seguir aprendiendo sobre sociología jurídica.